Este programa ha sido reconocido con los siguientes premios. GEMS Televisión presenta Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos GEMS Televisión se une a UNIFEM para celebrar el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay derechos humanos sin los derechos de las mujeres. No hay derechos humanos sin los derechos de las mujeres. No hay derechos humanos sin los derechos de las mujeres. No hay derechos humanos sin los derechos de las mujeres. En el Mes Internacional de la Mujer, nuestras voces y nuestros corazones se unen en esta campaña Una vida sin violencia es un derecho nuestro, para lograr mayor conciencia sobre los derechos humanos de todas las mujeres. Las jóvenes, las indígenas, las negras, las discapacitadas, las profesionales, las campesinas, es decir, las de salud, las de violencia, o sea, todas las que tienen además algo que ver con los temas fundamentales de la conferencia. Ante la situación de las mujeres en todo el mundo, las Naciones Unidas proclamó el Decenio de la Mujer en 1975 con el objetivo primordial de modificar la posible tendencia hacia el desempleo y el empobrecimiento de las mujeres. Este objetivo fue reforzado por las estrategias a largo plazo de Nairobi en 1985, así como por la resolución sobre igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en materia de empleo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo también en 1985. Por eso los gobiernos han elaborado planes de igualdad de oportunidades para las mujeres. Yo tenía la idea de que yo era una mujer liberada, sin problemas, nunca había llevado apellido de casada, por ejemplo, siempre había mantenido mi apellido de soltera, tenía mi trabajo, mi profesión, sentía que era dueña de mi vida, ¿no? Y cuando me comencé a meter en esto de la mujer, pensando que era importante liberar a las otras mujeres, me di cuenta de que la cosa era terriblemente complicada, ¿no? Entonces, comenzando por mi pareja de ese entonces, ¿no? Una persona en la cual yo he querido y sigo queriendo mucho, que sin embargo me decía, ¿cómo es posible, Gina, que tú siendo una persona tan inteligente pierdas tu tiempo en estupideces? Y las estupideces éramos nosotras, ¿no? Las mujeres. Yo siento un compromiso muy fuerte con mi propio género, muy fuerte. Creo que había un silencio como tan largo y que cualquiera de nosotras que pueda hacer una pequeña rotura en ese silencio, tiene que hacerlo. El conocimiento lleva al reconocimiento y el reconocimiento rompe la discriminación. Lo que pasa es de que la nuestra pues es la revolución más larga, ¿no? Porque toca demasiados espacios de poder, entonces uno siente de que avanza mucho pero que falta todavía una enormidad, ¿no? Pero hemos avanzado increíblemente. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, fue creado en 1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su misión, aumentar la capacidad de las mujeres en el proceso de toma de decisiones políticas. Yo siento que hemos avanzado mucho. Eso siento que es bastante esperanzante, pero que queda tanto por hacer. Prevenir y eliminar la violencia de género. Asistir
a aquellas mujeres afectadas por crisis bélicas y ayudar a la mujer refugiada y a su familia. UNIFEM emerge como una fuerza de cambio, haciendo que germine su semilla en todos los países del mundo, y en particular los que están en vía de desarrollo, apoyando e implementando la Agenda para el Fortalecimiento de las Mujeres, adoptada en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Beijing culminó todas las luchas del siglo XX en pro del bienestar de la mujer. El año de 1995 será recordado por la importancia que dieron a la mujer gobiernos y organizaciones internacionales en varios foros que tuvieron su mayor expresión en esta conferencia. So the challenge is still on us women when we get home to ensure that the seeds do germinate and they make a difference not only for us but for the future women. Todos estos y muchos más temas se discutieron y negociaron en 6 idiomas para mejorar el estado de las mujeres del mundo, creándose una fuerza espiritual incontenible. Derechos humanos, sin los derechos. ¿Y para qué los derechos, ve? ¿Cómo que para qué, comadre? Pues para opinar, Para estudiar, para decidir. por supuesto, para el placer de los... Me encanta, me encanta. Rocío, Rocío, cuida a tu hermanito, que no se caiga. Ay, y no te olvides atender a tu papá en cuanto llegue. A él no le gusta esperar. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Un día de esto, mujer, ¿me oyes? Un día de esto te voy a matar. ¿Me oyes? ¡A matar! De las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Hemos trabajado básicamente alrededor de temas como los derechos humanos y violencia, defendiendo a las mujeres maltratadas, violadas, apoyando a la Comisaría de Mujeres, que es una conquista nuestra por la que presionamos durante muchísimos años. Entonces las abogadas nuestras van allá a recibir los casos y atender a las mujeres allá. La socialmente apañada y hoy frontalmente denunciada violencia doméstica. Las crueles mutilaciones genitales que todavía hoy se practican a niñas africanas e islámicas. Se estima que más de 100 millones de niñas y mujeres están padeciendo los dolores resultado de la mutilación de sus genitales para destruir su sexualidad. El crimen prevaleciente en la India y Pakistán de empapar en gasolina y prenderles fuego a las esposas. Las mujeres violadas como trofeo o táctica de guerra. Los castigos por medio de latigazos o lapidación a las musulmanas que no se ajustan al código indumentario de su país. De las 1.000 millones de personas que viven en la pobreza, 700 millones son mujeres. 500.000 de mujeres mueren cada año por causa del embarazo. 2 de cada 3 personas analfabetas son mujeres. Una mujer de cada 3 ha sido víctima de violencia o abuso sexual. El hombre, preocupado por sus problemas materiales de orden social, se ha ido separando de la naturaleza, agrediéndola, devastándola,
mutilándose finalmente en lo más hermoso de la creación, su íntima naturaleza humana. Si no cambiamos, en el año 2020 vamos a tener 0 áreas verdes, 0 recarga de acuíferos. Por eso es urgente, ahora más que nunca, prevenir, restaurar y proteger el ambiente. Aire mi aliento y fuego mi espíritu. Yo creo que los hombres también tienen mucho que perder con el sexismo y hay muchos hombres que están empezando a darse cuenta ahora. Y de hecho hemos mejorado mucho, cada vez es... Bueno, la cuestión de la mujer ha avanzado en este siglo de una manera increíble, o sea que ha mejorado mucho. Sigue siendo el mundo sexista, cada vez vamos a mejor y por primera vez los hombres se están empezando a dar cuenta de que su papel también lo pagan con sangre. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Mami, la maestra nos ha dicho que esta semana elegiremos al delegado del salón. ¿Delegado? ¿Y por qué no una delegada? Rocío, ay, estoy muy cansado. Sírveme la comida y después ayudas a los niños con las tareas del colegio. Porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Y entonces pues escogí hacer un libro de biografías, pues primero de mujeres porque son las grandes olvidadas, ¿no? Porque de ellas se ha hablado siempre muchísimo menos. Entonces escogí aquellas que más me gustaron y con la única salvedad de intenté no repetir el tipo de mujer, ¿no? Porque no son historias ejemplares, no son cromitos de mujeres buenas ni nada, eso no me hubiera interesado, ¿no? Son mujeres de todo tipo, hay algunas maravillosas como George Sand, por ejemplo, a mí me parece que es una escritora y una persona fantástica, y hay otras horribles, hay algunas malvadísimas, verdaderamente, ¿no? Ha habido momentos de mayor libertad, seguido por épocas de reacción. En ocasiones, el nivel de represión ha alcanzado cotas aterradoras, como en la casa de brujas de los siglos XV y XVI, que tal vez fueran respuestas a la efervescencia humanista y liberal del Renacimiento. Se pasaban todo el tiempo hablando de tu hermosura y poniendo flores en tu pelo. Jamás se preguntaron si había algo interesante más adentro de tu cabeza, o si podías aportar algo a la historia con esas cosas blandas que tenías entre curva y curva. Tus manos aprendieron a entrelazar hilos y guisos para que el gran catador se relamiera y estuviera tranquilo. Más tarde te pusieron un cinturón para regular tus deseos. Te enclaustraron y te leyeron el código moral que era entonces enaltecido por la iglesia. Te fueron delineando y te hicieron juguetona, pornográfica, capaz de enseñar las uñas y los tobillos y oler a rosas. Y en una espléndida ceremonia te coronaron reina. Fue con la Revolución Francesa y sus ideales de justicia y fraternidad cuando un puñado de hombres y mujeres empezaron a comprender que la igualdad era para todos los individuos o para nadie. Simplemente lo que yo quiero con los hombres es estar de igual a igual, con el espacio y la autonomía suficiente para desarrollar y aportar lo que yo puedo dar como mujer, y eso es lo que generalmente la sociedad le niega o le impide o le dificulta muchísimo a las mujeres. Pero ese sueño de justicia y libertad duró muy poco. Con la llegada del terror se volvió a meter la mujer en casa.
Hay una española que casi no se conocía, que es la mujer de Martínez Sierra. Martínez Sierra se suponía que era nuestro mejor dramaturgo de principios de siglo, ¿no? Y ha hecho un montón de obras de teatro y tal. Bueno, pues ahora se acaba de descubrir, entre otras cosas, por unos estudios de norteamericanas, que Martínez Sierra no hizo ninguna de las obras. Era ella. María Lejárraga, la que escribía las obras que firmaba él. Y luego lo más increíble... Las heroínas anónimas. Bueno, sí, alucinante. Y lo más increíble es que llegó un punto en que ella empezó a escribir conferencias feministas y libros feministas que firmaba él, que es lo más alucinante. Sí. Entonces él daba conferencias feministas diciendo por qué se callaban las mujeres y por qué las mujeres permanecían en el silencio que había escrito su mujer. Qué perverso, ¿no? Hasta que en el siglo XIX la mujer fue entendida como un problema social. ¿Presentan ustedes cumplir y hacer cumplir con los estatutos de su sindicato, defender a las trabajadoras? ¿Protestan ustedes? Esto fue resultado de la revolución industrial que había acabado con la vida familiar tradicional. Pero en una época yo decía, caramba, ¿cómo es posible que yo tenga que decidir, que optar por quedarme en mi casa con mi hija? Lo cual creo que es necesario. Las madres deben estar en el hogar con sus hijos durante un periodo de tiempo en que se están desarrollando, pero el padre también. Si ambos recibieran remuneración, ya sea porque es obligatorio remunerar a la persona que hace ese trabajo, igual que cuando tú trabajas, cuando tú vas a una oficina, a ti te pagan $10 la hora por escribir a máquina. ¿Me entiendes? Pues cuando tú estás atendiendo a un niño, ¿cómo va a ser que no se te va a remunerar? Pero no solo tuvo la mujer que enfrentar ella sola los problemas laborales, sino además los conflictos de género. Hay pues mucha hipocresía social en todo este tema también del aborto, ¿no? Creo que es sano, como te digo, que se dé la discusión, y es sano además que se dé la libertad para que las mujeres y los hombres se formen una idea y tengan una propia opinión y tengan una propia decisión. Señorita Rocío, usted se queda después del trabajo. Fíjese que todo esté limpio y en orden. Nosotros tenemos una reunión urgente. Les hemos convocado para elegir al secretario general de nuestra organización. ¿Y por qué no una secretaria general? Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay. Las mujeres normalmente vivimos nuestras vidas en pos del deseo del otro. No reconocemos nuestro propio deseo. Y este es un error terrible de las mujeres, que están presas del deseo del otro, es decir, viven conforme adaptando su realidad al deseo del padre, al deseo del hijo, al deseo del marido, al deseo de los demás, ¿no? Entonces yo creo que lo primero para ser feliz y lo primero para ser persona y para ser una persona entera y no media persona como muchas veces se nos hace a las mujeres, es aprender a desear y atreverse a desear y atreverse a soñar y atreverse a querer la luna, ¿no? Entonces lo que les digo a las mujeres y me lo digo a mí misma es que aspiremos a la luna, que es lo mínimo por donde se puede empezar a aspirar. 50 años atrás, la mujer no tenía voto y hoy es parte activa en la política. Los logros, las luchas, las denuncias no pertenecen ya a un grupo étnico, a un color o a una cultura. Pertenecen a todas y cada una de las criaturas que compartimos el maravilloso milagro de la creación, el milagro de la naturaleza. Yo llevo 15 años como profesora de Wells y me siento muy afortunada porque es una universidad magnífica, es una universidad de mujeres, una de las más antiguas de Estados Unidos, porque en esa época, cuando se fundó Wells en el 1800, las mujeres no podían estudiar. Cada día son más las mujeres graduadas en todas las profesiones. Supuestos oficios de hombres hoy son realizados exitosamente por mujeres.
Yo tengo mi caso en particular, que mi marido, cuando le comenté que había conseguido un trabajo, dice, ¿de qué? Lo primero que te pregunta. Le digo, mira, todavía no sé, tendría que ir a ver. Bueno, voy a la reunión que teníamos y me dice, tengo que pintar paredes en la vía pública. Y no, ¿y cómo vas a ir a la vía pública? Y los hombres, y la gente, ¿y qué van a pensar? Bueno, le digo, calmate, no van a pensar nada. Hagan de cuenta que somos hombres trabajando. Los mitos se están derrumbando y las mujeres emergen en el umbral del nuevo milenio triunfantes. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos.